En este ejercicio voy a responder una duda que recibí por internet hace unos días. He recibido varias dudas, pero quiero hacer este porque se ve más o menos interesante y es bastante corto, en donde podemos usar directamente el diagrama de convergencia que vimos en un video pasado. Como podemos ver, tenemos una convergencia en L1 de funciones que en realidad están en L1, porque tenemos acá que la medida de cada conjunto va a ser finita y esta convergencia en L1. Pero ahora veamos que lo que nos piden en realidad es que f coincide CTP con una función característica. O sea, en realidad queremos traspasar una convergencia en LP, queremos llevarla a una convergencia CTP o AE, como hemos visto. Si recordamos el diagrama ahora de convergencia, teníamos LP en un sector abajo a la izquierda. Entonces podemos reescribirlo, tenemos LP, tenemos convergencia en medida, CTP y casi uniforme. Entonces, si recordamos bien, nosotros teníamos acá una línea amarilla, creo que le ponía, y que se refería, el amarillo consistía en la parte de subsucesión. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que si nosotros tenemos una convergencia en LP, o sea, y tenemos Fn converge a F en LP, entonces de inmediato existe una subsucesión, pongamos ahí subsucesión de Fn, tal que Fnk converge a FCTP. De este modo, podemos ver ahora que podemos escribir esta F, hagámoslo aquí, F como el límite de estas Fnk cuando k tiende más a infinito. Continuando ahora, podemos escribir ahora ver la convergencia puntual, por así decirlo. Sabemos que f de x en realidad va a ser el límite de características de ENK en el límite en k evaluado en x. Observemos que la característica de E sub nk en x va a tener que ser igual a 0 o 1. De este modo, lo que sabemos de inmediato, y como tenemos una convergencia puntual, es que entonces f de x tiene que ser igual a 0 o 1. Recordemos que este límite existe, y es un límite de CTP. Un CTP, que es básicamente por qué la línea amarilla existía. Recordemos que teníamos LP y arriba teníamos AE. Entonces lo que hacemos es sea el conjunto de todos los x tales que f de x, o mejor dicho, borrémoslo para que quede un poquito más claro, tal que el límite de la característica de ENK evaluada en x sea 1. Entonces ahora podemos ver de que en realidad esta función f va a ser la característica de este conjunto E. Finalmente, lo único que nos falta es probar, pongamos por demostrar que es medible. Sin embargo, esto es muy fácil porque lo que tenemos es que como f es el límite CTP de esta sucesión, recordemos que si una sucesión, pongamos acá esta línea, si FNK sucesión de funciones medibles, tales que convergen a otra función, CTP, entonces f es medible. Y como f es la característica de este conjunto, entonces de inmediato tenemos que es medible.
puesto que, claro, podemos escribirlo como el conjunto de los x, en donde f de x va a ser mayor a un medio, y como f es medible, entonces es medible. Bueno, con esto terminamos este ejercicio. Es muy cortito y es muy rápido, pero creo que muestra un poco la estrategia en cómo usar este diagrama. Eh, Todo esto se puede hacer con la materia del EP que hemos aprendido antes, pero la gracia de este capítulo es aprender todos estos truquitos que uno puede hacer con el diagrama y resolver problemas de una manera muy rápida. Eso, nos vemos. Chao, chao.